Los audiolibros de Juan Holmes presenta En un cristal oscuro, de J. Sheridan Le Fanu. Relato 3. El señor Justice Harbottle. Prólogo. En este caso, el Dr. Hesselius no ha inscrito más que las palabras «Informe de Harman» y una simple referencia a su propio ensayo extraordinario sobre el sentido interior y las condiciones para su apertura. La referencia es al volumen 1, sección 317, nota Z. La nota a la que se hace referencia simplemente dice: hay dos relatos del notable caso del honorable señor juez Harbottle, uno proporcionado por la señora Tremor de Tunbridge Wells, junio de 1805, y el otro de fecha mucho más tardía por Anthony Harman, I.O. Prefiero mucho el primero, en primer lugar porque es minucioso y detallado, y este escrito me parece con mayor cautela y conocimiento, y en segundo lugar porque las cartas del Dr. Headstone, que están incorporadas en él, proporcionan material de gran valor para una correcta comprensión de la naturaleza del caso. Fue uno de los casos mejor documentados de apertura del sentido interior que he encontrado. También estuvo afectado por el fenómeno que ocurre con tanta frecuencia como para indicar una ley de estas condiciones excéntricas. Es decir, mostró lo que podría llamarse el carácter contagioso de este tipo de intrusión del mundo espiritual en el dominio propio de la materia. Tan pronto como la acción espiritual se ha establecido en el caso de un paciente, su energía desarrollada comienza a radiar, con mayor o menor eficacia, a otros. La visión interior del niño se abrió, también lo hizo la de su madre, la señora Pineweck, y tanto la visión como el oído interiores de la criada de cocina se abrieron en la misma ocasión. Las apariciones posteriores son el resultado de la ley explicada en el volumen 2, secciones 17 a 49. El centro común de asociación, recordado simultáneamente, une o reúne según sea el caso por un período medido, como vemos en la sección 37. El máximo se extenderá a días, el mínimo es poco más que un segundo. Vemos la operación de este principio perfectamente desplegada en ciertos casos de locura, epilepsia, catalexia y manía de un carácter peculiar y doloroso, aunque no acompañado de incapacidad para los negocios. El memorándum del caso del juez Harbottle escrito por la señora Tremor de Tunbridge Wells, que el Dr. Hesselius consideró el mejor de los dos, no he podido encontrarlo entre sus papeles. Encontré en su escritorio una nota que indica que había prestado el informe del caso del juez Harbottle, escrito por la señora Tremor, al Dr. Frey. Escribí, por tanto, a ese caballero docto y capaz y recibí de él, en su respuesta, llena de alarmas y lamentos por la incierta seguridad de ese valioso manuscrito, una línea escrita hace mucho por el Dr. Hesselius que lo exoneraba completamente, pues reconocía la devolución segura de los papeles. El relato de Harman es, por tanto, el único disponible para esta colección. El defunto Dr. Hesselius, en otro pasaje de la nota que he citado, dice: en cuanto a los hechos, no médicos, del caso, el relato de Harman coincide exactamente con el proporcionado por la señora Tremor. La visión estrictamente científica del caso difícilmente interesaría al lector popular, y posiblemente para los propósitos de esta selección habría preferido el de Harman, que se presenta completo en las páginas siguientes, aun si tuviera ambos documentos para elegir. Capítulo 1. La casa del juez. Hace 30 años, un hombre mayor, a quien pagaba trimestralmente una pequeña renta cargada sobre una propiedad mía, vino en el día de pago a recibirla. Era un hombre seco, triste, tranquilo, que había conocido mejores días y siempre había mantenido un carácter intachable. No se podía imaginar una autoridad mejor para una historia de fantasmas. Me contó una, aunque con evidente reticencia. Se vio arrastrado a la narración al elegir explicar lo que yo no habría notado, que había venido 2 días antes de la semana posterior al día estricto de pago que solía dejar pasar.
Su razón fue una súbita determinación de cambiar de alojamiento y la consiguiente necesidad de pagar su renta un poco antes de que venciera. Se alojaba en una calle oscura en Westminster, en una casa antigua y espaciosa, muy cálida, pues estaba revestida de madera de arriba a abajo y equipada con no demasiadas ventanas, y estas con marcos gruesos y pequeños cristales. Esta casa, como atestiguaban los carteles en las ventanas, se ofrecía para vender o alquilar, pero nadie parecía interesado en mirarla. Una matrona delgada, en seda negra raída, muy taciturna, con ojos grandes, firmes y alarmados, que parecían mirar su rostro para leer qué podría haber visto usted en las habitaciones y pasillos oscuros por los que había pasado, estaba a cargo de ella, con una única criada para todo. Mi pobre amigo había tomado alojamiento en esta casa por su extraordinaria baratura. Había ocupado 2 habitaciones durante casi un año sin la menor perturbación, y era el único inquilino bajo renta en la casa. Tenía una sala de estar y un dormitorio con un armario que se abría desde este, donde guardaba sus libros y papeles bajo llave. Se había ido a la cama, habiendo también cerrado con llave la puerta exterior. Incapaz de dormir, había encendido una vela y tras leer un rato, había dejado el libro a su lado. Oyó el viejo reloj en la escalera sonar la 1, y poco después, para su alarma, vio la puerta del armario, que creía haber cerrado con llave, abrirse sigilosamente, y un hombre delgado y oscuro, particularmente siniestro, de unos 50 años, vestido de luto de una moda muy antigua, como los que vemos en Hogarth, entró en la habitación de puntillas. Le seguía un hombre mayor, robusto, con manchas de escorbuto, cuyos rasgos, fijos como los de un cadáver, estaban marcados con una fuerza terrible por un carácter de sensualidad y villanía. Este hombre mayor llevaba una bata de seda floreada y volantes, y notó un anillo de oro en su dedo, y en la cabeza una gorra de terciopelo, como las que en los días de las pelucas los caballeros usaban en Desabillé. Este viejo y temible hombre llevaba en su mano con anillo y volantes una cuerda enrollada, y estas 2 figuras cruzaron el suelo diagonalmente, pasando por los pies de su cama, desde la puerta del armario en el extremo opuesto de la habitación, a la izquierda, cerca de la ventana, hasta la puerta que daba al vestíbulo, cerca de la cabecera de la cama, a su derecha. No intentó describir sus sensaciones mientras estas figuras pasaban tan cerca de él. Solo dijo que, lejos de dormir en esa habitación de nuevo, ninguna consideración en el mundo lo induciría a entrar en ella solo, ni siquiera a la luz del día. Encontró ambas puertas, la del armario y la de la habitación que daba al vestíbulo, por la mañana firmemente cerradas, como las había dejado antes de acostarse. En respuesta a una pregunta mía, dijo que ninguna de las figuras parecía consciente de su presencia. No parecían deslizarse, sino caminar como lo hacen los hombres vivos, pero sin ningún sonido, y sintió una vibración en el suelo mientras lo cruzaban. Sufrió tanto al hablar de las apariciones que no le hice más preguntas. Sin embargo, en su descripción había ciertas coincidencias tan singularmente notables que me indujeron, por ese mismo correo, a escribir a un amigo mucho mayor que yo, que vivía entonces en una parte remota de Inglaterra, para obtener la información que sabía que podía darme. Él mismo me había señalado esa casa antigua en más de una ocasión y me había contado, aunque muy brevemente, la historia que ahora le pedí que me relatara con mayor detalle. Su respuesta me satisfizo y las siguientes páginas transmiten su sustancia. Su carta, escribió, me indica que desea algunos detalles sobre los últimos años de la vida del señor juez Harbottle, uno de los jueces del Tribunal de Police Commons. Se refiere, por supuesto, a los extraordinarios sucesos que hicieron que ese periodo de su vida fuera, mucho después, tema de cuentos de invierno y especulación metafísica.
Sucede que sé quizá más que cualquier otro hombre vivo de esos detalles misteriosos. La antigua mansión familiar, cuando volví a visitar Londres hace más de 30 años, la examiné por última vez. Durante los años que han pasado desde entonces, he oído que las mejoras, con sus demoliciones preliminares, han hecho maravillas en el barrio de Westminster donde estaba. Si estuviera completamente seguro de que la casa ha sido derribada, no tendría dificultad en nombrar la calle donde se encontraba. Como lo que tengo que contar, sin embargo, no es probable que mejore su valor de alquiler y como no me gustaría meterme en problemas, prefiero guardar silencio sobre ese punto en particular. No puedo decir cuán antigua era la casa. La gente decía que fue construida por Roger Harbottle, un comerciante de Turquía en el reinado del rey Jaime I. No tengo una buena opinión sobre tales cuestiones, pero habiendo estado en ella, aunque en su estado desolado y desierto, puedo decirle en términos generales cómo era. Estaba construida de ladrillo rojo oscuro, y la puerta y las ventanas estaban enmarcadas con piedra que había amarillado con el tiempo. Se retiraba a algunos pies de la línea de las otras casas en la calle, y tenía una barandilla de hierro florida y fantasiosa alrededor de los amplios escalones que invitaban a subir a la puerta principal, en la que estaban fijas, bajo una hilera de lámparas, entre volutas y hojas retorcidas, dos inmensos apagadores, como los gorros cónicos de las aidas, en los que, en tiempos antiguos, los lacayos solían apagar sus antorchas cuando sus sillas o carruajes dejaban a sus grandes personajes en el vestíbulo o en los escalones, según fuera el caso. Ese vestíbulo está revestido hasta el techo y tiene una gran chimenea. 2 o 3 habitaciones majestuosas se abren a cada lado. Las ventanas de estas son altas, con muchos cristales pequeños. Al pasar por el arco en la parte trasera del vestíbulo, se encuentra la amplia y pesada escalera principal. También hay una escalera trasera. La mansión es grande y no tiene tanta luz, ni mucho menos en proporción a su extensión como disfrutan las casas modernas. Cuando la vi, llevaba mucho tiempo deshabitada y tenía además la sombría reputación de una casa embrujada. Telarañas flotaban de los techos o se extendían por las esquinas de las cornisas y el polvo cubría todo densamente. Las ventanas estaban manchadas con el polvo y la lluvia de 50 años y la oscuridad se había hecho así más oscura. Cuando hice mi primera visita, fue en compañía de mi padre cuando aún era un niño en el año 1808. Tenía unos 12 años y mi imaginación era impresionable, como lo es siempre en esa edad. Miré alrededor con gran temor. Estaba aquí en el centro mismo y escenario de aquellos sucesos que había oído contar junto al fuego en casa con un horror tan delicioso. Mi padre era un soltero mayor de casi 60 años cuando se casó. Cuando era un niño, había visto al juez Harbottle en el estrado con su toga y peluca al menos una docena de veces antes de su muerte, que ocurrió en 1748. Y su apariencia dejó una impresión poderosa y desagradable no solo en su imaginación, sino en sus nervios. El juez tenía entonces unos 67 años. Tenía una cara granate, una gran nariz con carbunclos, ojos feroces y una boca grimosa y brutal. Mi padre, que era joven en el momento, pensó que era el rostro más formidable que jamás había visto, pues había evidencia de poder intelectual en la formación y las líneas de la frente. Su voz era alta y ráspara, y daba efecto al sarcasmo que era su arma habitual en el estrado. Este anciano caballero tenía la reputación de ser uno de los hombres más malos de Inglaterra. Aún en el estrado, de vez en cuando mostraba su desprecio. Se dice que había llevado casos a su manera a pesar de los abogados, las autoridades e incluso los jurados por una especie de engatusamiento, violencia y engaño que de alguna manera confundía y superaba la resistencia. Nunca se había comprometido en realidad. Era demasiado astuto para eso. Tenía la reputación de ser, sin embargo, un juez peligroso y sin escrúpulos. Pero su carácter no le preocupaba. Los compañeros que elegía para sus horas de ocio se preocupaban tan poco como él por eso. Capítulo 2. El señor Peters.
Una noche durante la sesión de 1746, este viejo juez bajó en su silla a esperar en una de las salas de la Cámara de los Lores el resultado de una votación en la que él y su orden estaban interesados. Terminado esto, estaba a punto de regresar a su casa cercana, en su silla, pero la noche se había vuelto tan suave y agradable que cambió de opinión. La envió a casa vacía y con 2 lacayos, cada uno con una antorcha, decidió ir a pie. La gota lo había convertido en un peatón bastante lento. Le tomó algún tiempo atravesar las 2 o 3 calles que debía pasar antes de llegar a su casa. En una de esas calles estrechas de casas altas, completamente silenciosa a esa hora, alcanzó, lentamente como caminaba, a un caballero de aspecto muy singular. Llevaba un abrigo verde botella, con una capa y grandes botones de piedra, un sombrero de ala ancha y baja, bajo el cual escapaba una gran peluca empolvada. Estaba muy encorvado y apoyaba sus rodillas dobladas con la ayuda de un bastón con mango de muleta, y así avanzaba arrastrando los pies y tambaleándose dolorosamente. «Discúlpeme, señor», dijo este anciano con una voz muy temblorosa cuando el corpulento juez lo alcanzó y extendió débilmente su mano hacia su brazo. El señor juez Harbottle vio que el hombre no estaba mal vestido y su actitud era la de un caballero. El juez se detuvo en seco y dijo, en sus tonos duros y perentorios: Bien, señor, ¿cómo puedo servirle? ¿Puede indicarme la casa del juez Harbottle? Tengo información de la mayor importancia para comunicarle, respondió el anciano. ¿Puede decirla ante testigos?, preguntó el juez. De ninguna manera, debe llegar solo a sus oídos, insistió el anciano con vehemencia. Si es así, señor, solo tiene que acompañarme unos pasos más para llegar a mi casa y obtener una audiencia privada, pues yo soy el juez Harbottle, respondió. Con esta invitación, el caballero inválido con peluca blanca aceptó de muy buen grado, y en otro minuto, el extraño estaba en lo que entonces se llamaba el salón principal de la casa del juez, a solas con ese astuto y peligroso funcionario. Tuvo que sentarse, estando muy agotado e incapaz por un momento de hablar, y luego tuvo un ataque de tos, y después otro de jadeos, y así pasaron 2 o 3 minutos, durante los cuales el juez dejó su roquelaure en un sillón y arrojó su sombrero de 3 picos sobre él. El venerable peatón con peluca blanca recuperó pronto su voz. Con las puertas cerradas, permanecieron juntos durante algún tiempo. Había invitados esperando en los salones, y el sonido de voces masculinas riendo, y luego de una voz femenina cantando al clavicordio, se escuchaban claramente en el vestíbulo sobre las escaleras, pues el viejo juez Harbottle había organizado una de sus dudosas juergas, de esas que bien podrían hacer que el cabello de los hombres piadosos se erizara, para esa noche. Este caballero anciano con peluca blanca, que descansaba sobre sus hombros encorvados, debía tener algo que decir que interesaba mucho al juez, pues no habría renunciado fácilmente a los 10 minutos y más que esa conferencia le robó del tipo de diversión en la que más se deleitaba, y en la que era el rey rugiente, y en cierto modo también el tirano de su compañía. El lacayo que acompañó al anciano caballero observó que el rostro granate del juez, con sus granos y todo, estaba blanqueado hasta un amarillo sucio, y había en su manera la abstracción de un pensamiento agitado cuando despidió al extraño con un «buenas noches». El sirviente vio que la conversación había sido de grave importancia y que el juez estaba asustado. En lugar de subir de inmediato las escaleras hacia sus escandalosas diversiones, su compañía profana y su gran cuenco de ponche de China, el mismo cuenco con el que un obispo de Londres, hombre bueno y fácil, había bautizado al abuelo de este juez, ahora tintineando alrededor del borde con cucharones de plata y adornado con volutas de cáscara de limón, en lugar, digo, de subir a trompizos y trepar por la gran escalera hacia la cueva de su encanto circiano, se quedó con su gran nariz aplastada contra el cristal de la ventana, observando el progreso del débil anciano que se aferraba rígidamente a la barandilla de hierro mientras descendía, paso a paso,
a la acera. Apenas se había cerrado la puerta del vestíbulo cuando el viejo juez Harbottle estaba en el vestíbulo gritando órdenes apresuradas con tales improperios estimulantes como los que los viejos coroneles bajo excitación hoy en día se permiten a veces con un pisotón o dos de su gran pie y un agitar de su puño cerrado en el aire. Ordenó al lacayo que alcanzara al anciano caballero, con peluca blanca, que le ofreciera su protección en el camino a casa y que en ningún caso mostrara su cara de nuevo sin haber averiguado dónde se alojaba, quién era y todo sobre él. «Por todos los demonios, villaco, si me fallas en esto, te quitas mi librea esta noche», gritó. Salió disparado el robusto lacayo, con su pesado bastón bajo el brazo, y bajó los escalones saltando y miró arriba y abajo de la calle tras la figura singular, tan fácil de reconocer. No contaré ahora cuáles fueron sus aventuras. El hombre anciano, en la conferencia a la que había sido admitido en esa majestuosa sala revestida, acababa de contarle al juez una historia muy extraña. Podría ser él mismo un conspirador. Posiblemente estuviera loco, o tal vez toda su historia era directa y verdadera. El caballero anciano con el abrigo botella de vino, al encontrarse a solas con el señor juez Harbottle, se agitó. Dijo: «Quizá no esté usted al tanto, milord, de que hay un prisionero en la cárcel de Shrewsbury, acusado de haber falsificado un pagaré por 120 libras, y su nombre es Louis Pineweck, un tendero de esa ciudad». «¿Lo hay?», respondió el juez, que sabía perfectamente que sí lo había. «Sí, milord», dijo el anciano. «Entonces, será mejor que no diga nada que afecte este caso. Si lo hace, por todos los demonios, le encerraré, pues yo soy quien lo juzgará», dijo el juez con su terrible mirada y tono. «No tengo intención de hacer tal cosa, milord. De él o su caso no sé nada, ni me importa. Pero ha llegado a mi conocimiento un hecho que le conviene considerar bien», respondió el anciano. «¿Y cuál puede ser ese hecho?», preguntó el juez. «Estoy apurado, señor, y le ruego que sea breve». «Ha llegado a mi conocimiento, milord, que se está formando un tribunal secreto cuyo objetivo es examinar la conducta de los jueces. Y primero, la suya, milord. Es una conspiración malvada», dijo. «¿Quiénes están en ella?», exigió el juez. «No conozco aún un solo nombre. Sé solo el hecho, milord. Es absolutamente cierto», respondió. «Le llevaré ante el consejo privado, señor», dijo el juez. «Eso es lo que más deseo, pero no por 1 o 2 días, milord», respondió. «¿Y por qué no?», preguntó. «No tengo un solo nombre, como le dije a su señoría, pero espero tener una lista de los hombres más prominentes en ella y algunos otros papeles relacionados con la trama en 2 o 3 días», explicó. «Dijo 1 o 2 hace un momento», observó el juez. «Alrededor de ese tiempo, milord», confirmó. «¿Es una conspiración jacobita?», preguntó. «En su mayor parte creo que sí, milord», respondió. «Entonces es política. No he juzgado a prisioneros de Estado, ni es probable que lo haga». «¿Cómo entonces me concierne?», dijo el juez. «Por lo que puedo deducir, milord, hay quienes en ella buscan venganzas personales contra ciertos jueces», explicó. «¿Cómo llaman a su cábala?». «El Alto Tribunal de Apelación, milord», respondió. «¿Quién es usted, señor? ¿Cuál es su nombre?», exigió el juez. «Hugh Peters, milord», respondió. «¿Ese debería ser un nombre Whig?», preguntó. «Lo es, milord», confirmó. «¿Dónde se aloja, señor Peters?», preguntó. «En la calle Thames, milord, frente al letrero de los 3 Reyes». «3 Reyes. Cuide que uno no sea demasiado para usted, señor Peters. ¿Cómo es que usted, un Whig honesto como dice, está al tanto de una conspiración jacobita? Explíqueme eso», exigió.
Milord, una persona en la que tengo interés ha sido seducida a participar en ella y, asustado por la inesperada maldad de sus planes, ha decidido convertirse en informante de la corona, explicó. Resuelve como un hombre sabio, señor. ¿Qué dice de las personas? ¿Quiénes están en la trama? ¿Los conoce? Solo a 2, milord, pero será presentado al club en unos días, y entonces tendrá una lista e información más exacta de sus planes y sobre todo de sus juramentos y las horas y lugares de reunión, con los que desea estar familiarizado antes de que puedan sospechar de sus intenciones. Y estando así informado, ¿a quiénes cree usted, milord, que debería acudir entonces?, preguntó. Directamente al fiscal general del rey. Pero dice que esto me concierne particularmente, señor Peters. ¿Es el prisionero Louis Pineweck uno de ellos?, preguntó el juez. No puedo decirlo, milord, pero por alguna razón se cree que su señoría estará bien aconsejada si no lo juzga, porque si lo hace, se teme que acorte sus días, respondió. Hasta donde puedo averiguar, señor Peters, este asunto huele fuertemente a sangre y traición. El fiscal general del rey sabrá cómo lidiar con ello. ¿Cuándo volveré a verlo, señor?, preguntó. Si me da su permiso, milord, ya sea antes de que su tribunal se reúna o después de que termine, mañana, me gustaría venir y contarle a su señoría lo que haya pasado. Hágalo, señor Peters, a las 9 de la mañana de mañana, y cuide que no me juegue una mala pasada, señor, en este asunto. Si lo hace, por todos los demonios, señor, le pondré entre rejas, advirtió el juez. No debe temer ninguna mala pasada de mi parte, milord. Si no hubiera querido servirle y liberar mi propia conciencia, nunca hubiera recorrido todo este camino para hablar con su señoría. Estoy dispuesto a creerle, señor Peters. Estoy dispuesto a creerle, señor, dijo el juez. Y con esto se despidieron. O se ha pintado el rostro, o está consumidamente enfermo, pensó el viejo juez. La luz había iluminado más eficazmente sus rasgos cuando se giró para salir de la habitación con una reverencia baja, y le parecieron, según imaginó, antinaturalmente pálidos. «Maldita sea», dijo el juez de mala gana, mientras comenzaba a subir las escaleras. «Ha medio arruinado mi cena». Pero si lo había hecho, nadie más que el propio juez lo percibió, y toda la evidencia, como cualquiera podría ver, apuntaba en sentido contrario. Capítulo 3. Louis Pineweck. Mientras tanto, el lacayo enviado en persecución del señor Peters alcanzó rápidamente a ese débil caballero. El anciano se detuvo cuando oyó el sonido de pasos persiguiéndolo, pero cualquier alarma que pudiera haber cruzado su mente pareció desvanecerse al reconocer la librea. Aceptó muy agradecido la ayuda ofrecida y colocó su tembloroso brazo dentro del sirviente para apoyarse. No habían ido lejos, sin embargo, cuando el anciano se detuvo de repente, diciendo: «¡Válgame! Como vivo, lo he dejado caer». Lo oyó caer. «Mis ojos, me temo, no me sirven y no puedo agacharme lo suficiente. Pero si lo busca, tendrá la mitad del hallazgo. Es una guinea, la llevaba en mi guante». La calle estaba silenciosa y desierta. El lacayo apenas se había agachado a lo que llamó sus corvejones y comenzado a buscar en el pavimento alrededor del lugar que el anciano indicó, cuando el señor Peters, que parecía muy agotado y respiraba con dificultad, le dio un golpe violento, desde arriba, en la nuca, con un instrumento pesado, y luego otro, y dejándolo sangrando e inconsciente en la cuneta, corrió como un farolero por un callejón a la derecha y desapareció. Cuando, una hora después, el vigilante trajo al hombre de librea a casa, aún aturdido y cubierto de sangre, el juez Harbottle maldijo rotundamente a su sirviente, juró que estaba borracho, lo amenazó con una acusación por aceptar sobornos para traicionar a su amo, y lo animó con la perspectiva de la amplia calle que lleva desde el Old Bailey hasta Tyburn, la cola del carro y el látigo del verdugo.
A pesar de esta demostración, el juez estaba complacido. Sin duda, era un hombre de declaración disfrazado, o un salteador contratado para asustarlo. La treta había fracasado. Un tribunal de apelación, como el falso Hugh Peters había indicado, con el asesinato como sanción, sería una institución incómoda para un juez de horca como el honorable juez Harbottle. Ese administrador sarcástico y feroz del Código Penal de Inglaterra, en ese tiempo un sistema de justicia bastante fariseico, sangriento y atroz, tenía sus propias razones para elegir juzgar a ese mismo Louis Pineweck, en cuyo nombre se ideó esta audaz treta. Lo juzgaría. Nadie vivo le quitaría ese bocado de la boca. De Louis, por supuesto, hasta donde el mundo exterior podía ver, no sabía nada. Lo juzgaría a su manera, sin temor, favor ni afecto. Pero, ¿no recordaba a cierto hombre delgado, vestido de luto, en cuya casa en Shrewsbury solían estar las habitaciones del juez, hasta que un escándalo sobre el maltrato a su esposa salió a la luz de repente? Un tendero con una mirada recatada, un paso suave y un rostro delgado, tan oscuro como la caoba, con una nariz afilada y larga, ligeramente torcida, y un par de ojos marrones oscuros y firmes, bajo cejas negras finamente trazadas. Un hombre cuyos labios delgados siempre llevaban una leve sonrisa desagradable. ¿No tenía ese bribón una cuenta que saldar con el juez? ¿No había sido problemático últimamente? ¿Y no era su nombre Louis Pineweck, en algún momento tendero en Shrewsbury y ahora prisionero en la cárcel de esa ciudad? El lector puede tomar, si quiere, como señal de que el juez Harbottle era un buen cristiano, que nunca sufría de remordimientos. Eso era indudablemente cierto. Sin embargo, había hecho a este tendero, falsificador o lo que fuera, unos 5 o 6 años antes, un grave daño. Pero no era eso, sino un posible escándalo y posibles complicaciones lo que ahora preocupaba al docto juez. No sabía él, como abogado, que para llevar a un hombre de su tienda al banquillo, las probabilidades debían ser al menos 99 de cada 100 de que fuera culpable? Un hombre débil como su doctor Weathershens no era un juez para mantener seguros los caminos principales y hacer temblar al crimen. El viejo juez Harbottle era el hombre para hacer temblar a los malhechores y refrescar al mundo con lluvias de sangre malvada, y así salvar a los inocentes, al son del antiguo refrán que amaba citar. La piedad necia arruina una ciudad. Al colgar a ese tipo no podía equivocarse. El ojo de un hombre acostumbrado a mirar al banquillo no podía dejar de leer villano escrito claro y nítido en su rostro. Por supuesto que lo juzgaría, y nadie más lo haría. Una mujer de aspecto descarado, aún hermosa, con una cofia adornada con cintas azules, en un vestido de seda floreada, con encaje y anillos, demasiado fina para ser la ama de la casa, aunque lo era, asomó a su estudio a la mañana siguiente y, viendo al juez solo, entró. Aquí hay otra carta de él, llegada por correo esta mañana. ¿No puede hacer nada por él?, dijo con tono salamero. Con su brazo sobre el cuello del juez, y sus delicados dedo y pulgar jugueteando con el lóbulo de su oreja púrpura. Lo intentaré, dijo el juez Harbottle, sin levantar los ojos del papel que leía. Sabía que haría lo que le pedía, respondió ella. El juez puso su garra gotosa sobre el corazón e hizo una reverencia irónica. ¿Qué hará?, preguntó ella. Colgarlo, dijo el juez con una risita. No lo dice en serio. No, no lo hará, mi pequeño hombre, respondió ella observándose en un espejo en la pared. Maldita sea, creo que estás enamorándote de tu marido al fin, dijo el juez Harbottle. Válgame, creo que está poniéndose celoso de él, replicó la dama con una risa. Pero no, siempre fue malo conmigo. Hace tiempo que terminé con él. Y él contigo, por Dios. Cuando tomó tu fortuna y tus cucharas y tus pendientes, tuvo todo lo que quería de ti. Te echó de su casa,
Y cuando descubrió que te habías acomodado y encontrado una buena situación, habría tomado tus guineas y tu plata y tus pendientes de nuevo, y luego te habría dado 6 años más para que hicieras una nueva cosecha para su molino. No le deseas nada bueno. Si dices que sí, mientes. Dijo el juez. Ella rió con una risa descarada y malvada, y dio un golpecito juguetón en las mejillas al terrible Radamanto. «¿Quiere que le envíe dinero para pagar a un abogado?», dijo ella, mientras sus ojos vagaban por los cuadros en la pared y volvían al espejo, y ciertamente no parecía que la situación de él la preocupara mucho. Maldita sea su insolencia, el bribón, tronó el viejo juez, echándose hacia atrás en su silla, como solía hacer en furia en el estrado, y las líneas de su boca parecían brutales, y sus ojos listos para saltar de sus cuencas. Si respondes su carta desde mi casa para complacerte, escribirás la próxima desde la casa de otro para complacerme. ¿Entiendes, mi bruja bonita? No me molestaré. Vamos, nada de pucheros. Los lloriqueos no valen. No te importa un comino el villano, ni en cuerpo ni en alma. Viniste aquí solo para armar un alboroto. Eres una de las gallinas de Madre Carey, y donde tú llegas se desata la tormenta. «Vete, bagaje, vete», repitió con un pisotón, pues un golpe en la puerta del vestíbulo hizo indispensable su desaparición instantánea. No hace falta decir que el venerable Hugh Peters no volvió a aparecer. El juez nunca lo mencionó, pero, curiosamente, considerando cómo se burló de la débil invención que había reducido a polvo con el primer soplo, su visitante de peluca blanca y la conferencia en el oscuro salón principal a menudo estaban en su memoria. Su ojo astuto le dijo que, teniendo en cuenta el cambio de tonos y los disfraces que el teatro proporciona cada noche, los rasgos de este falso anciano, que resultó demasiado duro para su alto lacayo, eran idénticos a los de Louis Pineweck. El juez Harbottle hizo que su registrador visitara al solicitor de la corona y le dijera que había un hombre en la ciudad que se parecía extraordinariamente a un prisionero en la cárcel de Shrewsbury llamado Louis Pineweck, y que averiguara de inmediato por correo si alguien estaba haciéndose pasar por Pineweck en prisión y si había escapado de alguna manera. Sin embargo, el prisionero estaba seguro, y no había duda alguna sobre su identidad. Capítulo 4. Interrupción en el tribunal. En su debido momento, el juez Harbottle inició su recorrido judicial, y también a su debido tiempo, los jueces llegaron a Shrewsbury. Las noticias viajaban lentamente en aquellos días, y los periódicos, al igual que los carruajes y diligencias, tomaban las cosas con calma. La señora Pineweck, en la casa del juez, con un servicio doméstico reducido, la mayor parte de los sirvientes del juez se habían ido con él, pues había dejado de recorrer el circuito a caballo y viajaba en su carruaje, con pompa, mantenían la casa de manera bastante solitaria. A pesar de las disputas, a pesar de las heridas mutuas, algunas de ellas, infringidas por ella misma, enormes, a pesar de una vida matrimonial de rencillas llenas de rencor, una vida en la que no parecía haber amor, afecto o tolerancia durante años, ahora que Pineweck estaba en peligro inminente de muerte, algo parecido al remordimiento la asaltó de repente. Sabía que en Shrewsbury se desarrollaban las escenas que determinarían su destino. Sabía que no lo amaba, pero no habría imaginado, ni siquiera 15 días antes, que la hora de la incertidumbre pudiera afectarla tan poderosamente. Sabía que el día en que se esperaba que tuviera lugar el juicio, no podía quitárselo de la cabeza ni un minuto. Se sentía desfallecer conforme se acercaba la tarde. Pasaron 2 o 3 días. Entonces supo que el juicio debía haber terminado para entonces. Había inundaciones entre Londres y Shrewsbury, y las noticias tardaban en llegar. Deseaba que las inundaciones duraran para siempre. Era terrible esperar a saber. Terrible saber que el suceso había concluido.
y que no podía enterarse hasta que los ríos caprichosos se calmaran. Terrible saber que debían calmarse y que las noticias llegarían al fin. Tenía una vaga confianza en la buena naturaleza del juez y mucha en los recursos del azar y el accidente. Había logrado enviar el dinero que él quería. No estaría sin asesoramiento legal ni apoyo enérgico y hábil. Por fin llegaron las noticias, una acumulación atrasada que llegó de golpe. Una carta de una amiga en Shrewsbury, un informe de las sentencias, enviado para el juez. Y lo más importante, porque era lo más fácil de obtener, relatado con gran aplomo y brevedad, la tan esperada noticia de las sesiones de Shrewsbury en The Morning Advertiser. Como un lector impaciente de una novela que lee primero la última página, leyó con ojos mareados la lista de las ejecuciones. 2 fueron indultados, 7 fueron ahorcados, y en ese catálogo capital estaba esta línea. Ejecutados en consecuencia el viernes 13 del corriente, a saber, Thomas Primer, alias Duck, robo en Camino Real. Flora Guy, robo por valor de 11 chelines y 6 peniques. Arthur Pounden, allanamiento de morada. Matilda Mummery, disturbio. Lewis Pineweck, falsificación, pagaré. Y cuando llegó a esto, lo leyó una y otra vez, sintiéndose muy fría y enferma. Esta ama de casa rechoncha era conocida en la casa como la señora Carwell, Carwell siendo su apellido de soltera que había retomado. Nadie en la casa excepto su amo conocía su historia. Su presentación había sido manejada astutamente. Nadie sospechaba que había sido concertada entre ella y el viejo réprobo de Escarlata y Armiño. Flora Carwell subió corriendo las escaleras ahora y arrebató a su pequeña hija, de apenas 7 años, a quien encontró en el vestíbulo, la levantó apresuradamente en sus brazos y la llevó a su dormitorio, sin saber muy bien lo que estaba haciendo, y se sentó, colocando a la niña frente a ella, y miró el rostro asombrado de la pequeña y estalló a llorar de horror. Pensó que el juez podría haberlo salvado. Apostaba que sí. Por un momento estuvo enfadada con él, y abrazó y besó a su desconcertada pequeña, quien le devolvió la mirada con ojos grandes y redondos. Esa pequeña había perdido a su padre, y no sabía nada del asunto. Siempre le habían dicho que su padre había muerto hacía tiempo. Una mujer tosca, sin educación, vanidosa y violenta, no razona, ni siquiera siente con mucha claridad. Pero en esas lágrimas de consternación se mezclaba un autorreproche. Sintió miedo de esa pequeña niña. Pero la señora Carwell era una persona que no vivía de sentimientos, sino de carne y pudín. Se consoló con ponche. No se preocupó durante mucho tiempo ni siquiera con resentimientos. Era una persona burda y material, y no podía lamentarse por lo irrevocable durante más de un número limitado de horas, aun si quisiera. El juez Harbottle pronto estuvo de vuelta en Londres. Excepto por la gota, este antiguo epicúreo salvaje nunca conoció un día de enfermedad. Rió, engausó y acosó para disipar los reproches débiles de la joven, y en poco tiempo, Lewis Pineweck ya no la perturbaba, y el juez se reía secretamente por la eliminación perfectamente justa de una molestia que podría haber crecido poco a poco en algo muy parecido a un tirano. Le tocó al juez cuyas aventuras ahora relato, juzgar casos criminales en el Old Bailey poco después de su regreso. Había comenzado su instrucción al jurado en un caso de falsificación, y estaba, como era de su costumbre, tronando en contra del prisionero, con muchas agravaciones duras y pullas cínicas, cuando de repente todo se desvaneció en silencio y en lugar de mirar al jurado, el elocuente juez estaba mirando boquiabierto a alguna persona en el cuerpo del tribunal. Entre las personas de poca importancia que estaban de pie y escuchaban a los lados, había una lo bastante alta para destacar un poco. Una figura delgada y mezquina vestida de negro raído, delgada y de rostro oscuro.
acababa de entregar una carta al pregonero antes de que atrapara la mirada del juez. Ese juez divisó, para su asombro, los rasgos de Louis Pineweck. Tenía la sonrisa débil de labios finos, y con su barbilla azul en el aire, y aparentemente completamente inconsciente de la distinguida atención que había atraído, estaba estirando su corbata baja con sus dedos retorcidos, mientras giraba lentamente la cabeza de un lado a otro, un proceso que permitió al juez ver claramente una franja de azul hinchado alrededor de su cuello, que indicaba, pensó, la marca de la cuerda. Este hombre, con algunos otros, había conseguido un lugar en un escalón, desde donde podía ver mejor el tribunal. Ahora bajó y el juez lo perdió de vista. Su señoría señaló enérgicamente con la mano en la dirección en la que este hombre había desaparecido. Se volvió al alguacil. Su primer esfuerzo para hablar terminó en un jadeo. Se aclaró la garganta y le dijo al atónito alguacil que arrestara a aquel hombre que había interrumpido el tribunal. «Acaba de irse por ahí. Tráiganlo bajo custodia ante mí dentro de 10 minutos o le arrancaré la toga de los hombros y multaré al sheriff», tronó, mientras sus ojos recorrían el tribunal para encontrar al funcionario. Abogados, consejeros, espectadores ociosos miraron en la dirección en que el señor juez Harbottle había agitado su mano nudosa. Compararon notas. Nadie había visto a alguien causando un disturbio. Se preguntaban los unos a los otros si el juez estaba perdiendo la cabeza. Nada resultó de la búsqueda. Su señoría concluyó su acusación de una manera mucho más dócil, y cuando el jurado se retiró, miró alrededor de la corte con la mente divagante, y parecía como si no hubiera dado ni 6 peniques por ver al prisionero ahorcado. Capítulo 5. Caleb Searcher. El juez había recibido la carta. Si hubiera sabido de quién venía, sin duda la habría leído instantáneamente. Tal como estaba, leyó simplemente la dirección. Al honorable el señor juez Elijah Harbottle, uno de los jueces de Su Majestad del Honorable Tribunal de Pleitos Comunes. Permaneció olvidada en su bolsillo hasta que llegó a casa. Cuando sacó esa y otras cartas del amplio bolsillo de su abrigo, le tocó el turno mientras estaba sentado en su biblioteca en su gruesa bata de seda, y entonces descubrió que su contenido era una carta escrita de cerca en una mano de escribiente y un anexo en mano de secretario, como creo que se denominaba la escritura angulosa de los documentos legales en aquellos días, grabado en un trozo de pergamino del tamaño de esta página. La carta decía: Señor juez Harbottle, milord, me ha sido ordenado por el Alto Tribunal de Apelación informarle a su señoría, para que se prepare mejor para su juicio, que se ha presentado una acusación verdadera y la imputación yace contra su señoría por el asesinato de un tal Louis Pineweck de Shrewsbury, ciudadano, ejecutado injustamente por la falsificación de un pagaré, el día D último, por razón de la perversión deliberada de la evidencia y la presión indebida ejercida sobre el jurado, junto con la admisión ilegal de evidencia por parte de su señoría, sabiendo bien que la misma era ilegal, por todo lo cual el promotor de la acusación del dicho cargo ante el Alto Tribunal de Apelación ha perdido su vida. Y el juicio del dicho cargo me ha sido ordenado, además informar a su señoría, está fijado para el día 10 de próximo, por el muy honorable el señor juez principal Twofold del tribunal antes mencionado, a saber, el Alto Tribunal de Apelación, en el cual día se llevará a cabo con toda certeza. Y además se me ordena informar a su señoría, para evitar cualquier sorpresa o contratiempo, que su caso está el primero para dicho día, y que el dicho Alto Tribunal de Apelación sesiona día y noche, y nunca se levanta, y con esto, por orden del dicho tribunal, proporciono a su señoría una copia, extracto, del registro en este caso, excepto del cargo, cuyo contenido y efecto, no obstante, se le proporciona a su señoría en esta notificación, y además se me ordena informarle que,
En caso de que el jurado que entonces juzgue a su señoría le encuentre culpable, el muy honorable el señor juez principal, al dictar la sentencia de muerte sobre usted, fijará el día de ejecución para el día 10 de, siendo un mes calendario, desde el día de su juicio. Estaba firmada por Caleb Search, oficial del Solicitor de la Corona en el reino de la vida y la muerte. El juez echó un vistazo al pergamino. ¡Por la sangre! ¿Piensan que un hombre como yo va a ser engañado por su bufonada? Los rasgos toscos del juez se torcieron en una de sus muecas, pero estaba pálido. Posiblemente, después de todo, había una conspiración en marcha. Era extraño. ¿Pretendían dispararle en su carruaje o solo querían asustarlo? El juez Hartbolt tenía más que suficiente coraje animal. No temía a los salteadores y había peleado más duelos de los que le correspondían, siendo un abogado de boca sucia mientras ejercía en la barra. Nadie cuestionaba sus cualidades de lucha. Pero respecto a este caso particular de Pinewick, vivía en una casa de cristal. ¿No estaba ahí su bonita ama de llaves, de ojos oscuros, demasiado arreglada, la señora Flora Carwell? Muy fácil para la gente que conocía a Shrewsbury identificar a la señora Pinewick si una vez se ponían tras la pista. ¿Y no había él arremetido y trabajado duro en ese caso? ¿No había hecho que la navegación fuera difícil para el prisionero? ¿No sabía muy bien lo que pensaba la barra? Sería el peor escándalo que jamás arruinara a un juez. Había tanto de intimidante en el asunto, pero nada más. El juez estuvo un poco sombrío durante 1 o 2 días después y más irritable con todos de lo usual. Guardó los papeles bajo llave y una semana después preguntó a su ama de llaves un día en la biblioteca: ¿su marido nunca tuvo un hermano? La señora Carwell chilló ante la súbita introducción del tema fúnebre y lloró ejemplarmente cántaros llenos, como solía decir el juez con agrado. Pero no estaba de humor para bromas ahora, y dijo severamente: Vamos, señora, esto me cansa. Hágalo otra vez y deme una respuesta a mi pregunta. Así lo hizo. Pinewick no tenía hermano vivo. Una vez tuvo uno, pero murió en Jamaica. ¿Cómo sabe usted que está muerto?, preguntó el juez. Porque él me lo dijo, respondió. ¿No el hombre muerto?, preguntó. Pinewick me lo dijo, aclaró. ¿Eso es todo?, se burló el juez. Reflexionó sobre este asunto, y el tiempo pasó. El juez se estaba volviendo un poco más hosco y disfrutaba menos. El tema le tocaba más de cerca de lo que imaginaba que podría. Pero así es con la mayoría de las molestias no confesadas, y no había nadie a quien pudiera contarle esta. Era ahora el día 9, y el señor juez Harbottle estaba contento. Sabía que nada saldría de ello. Aún así, le molestaba, y mañana lo vería todo terminado. ¿Qué hay del papel que he citado? Nadie lo vio durante su vida, nadie después de su muerte. Habló de ello al Dr. Headstone, y lo que pretendía ser una copia en la letra del viejo juez fue encontrada. El original no estaba en ninguna parte. ¿Era una copia de una ilusión propia de una enfermedad cerebral? Tal es mi creencia. Capítulo 6. Arrestado. El juez Harbottle fue esa noche al teatro en Drury Lane. Era uno de esos ancianos que no se preocupan por las horas tardías y por ocasionales correrías en busca de placer. Había acordado con 2 compinches de Lincoln's Inn regresar a casa en su carruaje con él para cenar después de la obra. No estaban en su palco, pero debían encontrarlo cerca de la entrada y subir a su carruaje allí. Y el señor juez Harbottle, que odiaba esperar, miraba un poco impacientemente desde la ventana. El juez bostezó.
Le dijo al lacayo que vigilara a los consejeros Thavis y Beller que venían, y, con otro bostezo, puso su sombrero de 3 picos sobre sus rodillas, cerró los ojos, se recostó en su rincón, envolvió su manto más cerca de sí y comenzó a pensar en la bonita señora Abington. Y siendo un hombre que podía dormir como marinero, al instante estaba pensando en tomar una siesta. Esos tipos no tenían derecho a hacer esperar a un juez. Entonces oyó sus voces. Esos consejeros libertinos estaban riendo, bromeando y discutiendo como era su costumbre. El carruaje se balanceó y dio un tirón cuando uno subió, y luego otra vez cuando el otro lo siguió. La puerta se cerró y el coche ahora avanzaba y traqueteaba sobre el pavimento. El juez estaba un poco malhumorado. No quería sentarse y abrir los ojos, que supusieran que estaba dormido. Los oyó reír con más malicia que buen humor, pensó, al notarlo. Les daría un par de golpes fuertes cuando llegaran a su puerta, y hasta entonces fingiría su siesta. Los relojes estaban tocando las 12. Beller y Thavis estaban silenciosos como lápidas. Generalmente eran bribones locuaces y alegres. De repente, el juez sintió que lo agarraban bruscamente y lo empujaban desde su rincón al centro del asiento, y al abrir los ojos, instantáneamente se encontró entre sus 2 compañeros. Antes de que pudiera soltar el juramento que tenía en los labios, vio que eran 2 extraños, tipos de aspecto malvado, cada uno con una pistola en la mano, y vestidos como oficiales de Bow Street. El juez se aferró a la cuerda de control. El carruaje se detuvo. Miró a su alrededor. No estaban entre casas, pero a través de las ventanas, bajo una amplia luz de luna, vio un páramo negro que se extendía sin vida de derecha a izquierda, con árboles podridos señalando ramas fantásticas en el aire, de pie, aquí y allá, en grupos, como si levantaran sus brazos y ramitas como dedos en un horrible regocijo por la llegada del juez. Un lacayo se acercó a la ventana. Conocía su rostro largo y sus ojos hundidos. Sabía que era Dingley Chuff, hace 15 años un lacayo a su servicio, a quien había despedido de un momento a otro en un arranque de celos y acusado por una cuchara perdida. El hombre había muerto en prisión de fiebre carcelaria. El juez se retiró en completo asombro. Sus compañeros armados señalaron mudamente y de nuevo se deslizaban sobre este páramo desconocido. El viejo hinchado y gotoso, en su horror, consideró la cuestión de la resistencia, pero sus días atléticos habían quedado atrás hacía mucho. Este páramo era un desierto. No había ayuda cerca. Estaba en manos de sirvientes extraños, incluso si su reconocimiento resultara ser una ilusión, y estaba bajo el comando de sus captores. No había nada que hacer salvo someterse, por el momento. De repente, el carruaje se detuvo casi por completo, de modo que el prisionero vio un espectáculo ominoso desde la ventana. Era una horca gigantesca junto al camino. Era de 3 lados y de cada una de sus 3 vigas anchas, en la parte superior, colgaban en cadenas unos 8 o 10 cuerpos, de varios de los cuales las ropas de mortaja se habían desprendido, dejando los esqueletos balanceándose ligeramente con sus cadenas. Una escalera alta llegaba a la cima de la estructura, y en la turba debajo yacían huesos. En la parte superior de la viga transversal oscura que miraba al camino, de la cual, como de las otras 2 que completaban el triángulo de la muerte, colgaba una fila de estos infortunados en cadenas, un verdugo, con una pipa en la boca, muy parecido a como lo vemos en la famosa estampa del aprendiz ocioso, aunque aquí su percha era mucho más alta, estaba recostado a su gusto y arrojando perezosamente huesos, desde un pequeño montón a su codo a los esqueletos que colgaban alrededor, derribando ahora una costilla o 2, ahora una mano, ahora media pierna. Un hombre de vista larga habría discernido que era un tipo oscuro, delgado, y de mirar continuamente hacia abajo a la tierra desde la elevación sobre la que, en otro sentido, siempre pendía, su nariz, sus labios, su barbilla, eran colgantes y flojos y se alargaban en un grotesco monstruoso. Este tipo sacó la pipa de su boca al ver al carruaje.
Se puso de pie y ejecutó algunas cabriolas solemnes en lo alto de su viga y agitó una cuerda nueva en el aire, gritando con una voz alta y distante, como el graznido de un cuervo planeando sobre una horca: «¡Una cuerda para el juez Harbottle!». El carruaje ahora avanzaba a su antiguo ritmo rápido. Una horca tan alta como esa, el juez nunca, ni siquiera en sus momentos más hilarantes, había soñado. Pensó que debía estar delirando. Y el carruaje muerto. Sacudió las orejas y forzó los párpados, pero si estaba soñando, no podía despertarse. No servía de nada amenazar a esos canallas. Un brutum fulmen, o una amenaza vacía, podría provocar una represalia real contra él. Lo mejor era someterse para escapar de sus garras, y luego movería cielo y tierra para encontrarlos y darles caza. De repente, giraron la esquina de un vasto edificio blanco y se detuvieron bajo un porte-cochere. Capítulo 7. El juez principal, Twofold. El juez se encontró en un corredor iluminado con lámparas de aceite sucias, las paredes de piedra desnuda. Parecía un pasaje en una prisión. Sus guardias lo entregaron a otras personas. Aquí y allá, veía soldados huesudos y gigantescos pasando de un lado a otro, con mosquetes al hombro. Miraban al frente, rechinando los dientes en una furia sombría, sin más ruido que el repiqueteo de sus zapatos. Los veía por momentos, en las esquinas y al final de los pasillos, pero no se los cruzaba realmente. Y entonces, pasando bajo una puerta estrecha, se encontró en el banquillo, enfrentando a un juez con togas escarlatas, en una gran sala de tribunal. No había nada que elevara este templo de Temis por encima de su tipo vulgar en otros lugares. Bastante sucio parecía, a pesar de las velas encendidas en abundancia decente. Un caso acababa de concluir y se veía la espalda del último jurado escapando por la puerta en el palco del jurado. Había una docena de abogados, algunos garabateando con pluma y tinta, otros inmersos en sus expedientes, algunos haciendo señas con las plumas de sus plumas a sus procuradores, de los cuales no faltaban. Había escribientes yendo y viniendo, y los oficiales del tribunal y el alguacil, que presentaba una nota en el extremo de su vara a un consejero del rey por encima de las cabezas de la multitud entre ellos. Si este era el alto tribunal de apelación, que nunca se levantaba de día ni de noche, podría explicar el aspecto pálido y agotado de todos en él. Un aire de indescriptible penumbra pendía sobre los rasgos pálidos de todas las personas aquí. Nadie sonreía jamás. Todos parecían sufrir más o menos secretamente. «El caso de Elias Harbottle», gritó el oficial. «¿Está el apelante Lewis Pinewake en tribunal?», preguntó el juez principal Twofold, con una voz de trueno que hizo temblar la madera del tribunal y resonó por los corredores. El apelante subió de su puesto en la mesa. «Procesen al prisionero», rugió el juez principal, y el juez Harbottle sintió que los paneles del banquillo alrededor de él, el suelo y las barandillas temblaban con las vibraciones de esa voz tremenda. El prisionero en principio objetó a este pretendido tribunal por ser una farsa y no existir en términos de ley, y luego que, incluso si fuera un tribunal constituido por la ley, y el juez estaba aturdido, no tenía ni podía tener jurisdicción para juzgarlo por su conducta en el estrado. Entonces el juez principal soltó una risa repentina, y todos en el tribunal, volteando hacia el prisionero, también rieron, hasta que la risa creció y rugió alrededor como un aplauso ensordecedor. No veía más que ojos y dientes brillantes, una mirada y una mueca universal. Pero aunque todas las voces reían, ningún rostro de todos los que concentraban su mirada en él parecía un rostro riendo. La risa cesó tan repentinamente como empezó. Se leyó la acusación. El juez Harbottle realmente declaró no culpable. Se juramentó un jurado. El juicio prosiguió. El juez Harbottle estaba desconcertado. Esto no podía ser real. Debía estar loco o volviéndose loco, pensó.
Una cosa no podía dejar de impactarle incluso a él. Este juez principal Twofold, que lo golpeaba a cada momento con burlas y sarcasmos y lo aplastaba con su voz tremenda, era una efigie dilatada de sí mismo, una imagen del señor juez Harbottle, al menos de doble de su tamaño, y con todo su colorido feroz y su ferocidad de ojos y rostro intensificadas de manera espantosa. Nada de lo que el prisionero pudiera argumentar, citar o declarar se permitió que retrasara ni un momento la marcha del caso hacia su catástrofe. El juez principal parecía sentir su poder sobre el jurado y exultaba y se regocijaba en la exhibición de ello. Los miraba fijamente, les asentaba, parecía haber establecido un entendimiento con ellos. Las luces eran tenues en esa parte del tribunal. Los jurados eran meras sombras sentadas en filas. El prisionero podía ver una docena de pares de ojos blancos brillando, coleando desde la oscuridad. Y cada vez que el juez, en su instrucción, que era desdeñablemente breve, asentaba y sonreía y se burlaba, el prisionero podía ver en la penumbra, por la inclinación de todas esas filas de ojos juntas, que el jurado asentía en conformidad. Y ahora que la instrucción había terminado, el enorme juez principal se reclinó jadeando y regocijándose con el prisionero. Todos en el tribunal voltearon y miraron con odio firme al hombre en el banquillo. Desde el palco del jurado, donde los 12 hermanos juramentados susurraban juntos, se oyó en el silencio general un sonido como un prolongado «sss». Y entonces, en respuesta al desafío del oficial, «¿Qué dicen ustedes, señores del jurado? ¿Culpable o no culpable?», vino en una voz melancólica el veredicto «culpable». El lugar parecía, a los ojos del prisionero, volverse gradualmente más oscuro, hasta que no podía distinguir nada claramente excepto el resplandor de los ojos que se volvían hacia él desde cada banco, lado, rincón y galería del edificio. El prisionero sin duda pensaba que tenía bastante que decir y conclusivo sobre por qué no se debía pronunciar la sentencia de muerte contra él, pero el juez principal lo desechó desdeñosamente como si fuera humo, y procedió a dictar sentencia de muerte contra el prisionero, habiendo nombrado el día 10 del mes siguiente para su ejecución. Antes de que se recuperara del aturdimiento de esta farsa ominosa, en obediencia al mandato «retiren al prisionero», lo llevaron del banquillo. Las lámparas parecían haberse apagado todas, y había estufas y fuegos de carbón aquí y allá que arrojaban una luz carmesí sobre las paredes de los corredores por los que pasaba. Las piedras que los componían parecían ahora enormes, craqueadas, sin tallar. Entró en una forja abovedada, donde 2 hombres, nudos hasta la cintura, con cabezas como toros, hombros rondones y brazos de gigantes, estaban soldando cadenas al rojo vivo con martillos que golpeaban como relámpagos. Lo miraron con ojos rojos feroces y descansaron en sus martillos por 1 minuto. Y dijo el mayor a su compañero: «Saca los grilletes de Elias Harbottle», y con pinzas arrancó el extremo que yacía deslumbrante en el fuego del horno. «Un extremo se cierra», dijo, tomando el extremo frío del hierro en una mano, mientras con el agarre de una prensa sujetó la pierna del juez y cerró el anillo alrededor de su tobillo. «El otro», dijo con una mueca, «está soldado». La banda de hierro que iba a formar el anillo para la otra pierna yacía aún al rojo vivo sobre el piso de piedra, con chispas brillantes danzando arriba y abajo por su superficie. Su compañero, con sus manos gigantescas, sujetó la otra pierna del viejo juez y presionó su pie firmemente contra el piso de piedra, mientras su superior, en un abrir y cerrar de ojos, con una aplicación maestrosa de pinzas y martillo, ajustó la barra ardiente alrededor de su tobillo tan apretada que la piel y los tendones humearon y burbujearon, y el viejo juez Harbottle emitió un grito que parecía helar las mismas piedras y hacer temblar las cadenas de hierro. Cadenas, bóvedas, herreros y herrería desaparecieron en un momento, pero el dolor continuó. El señor juez Harbottle sufría torturas alrededor del tobillo en el que los infernales herreros acababan de operar.
Sus amigos Thebes y Beller se sobresaltaron por el rugido del juez en medio de sus elegantes charlas de un caso de matrimonio de moda que estaba en curso. El juez estaba en pánico además de adolorido. Las lámparas de la calle y la luz de su propia puerta lo restauraron. Estoy muy mal, gruñó entre dientes apretados. Mi pie está en llamas. ¿Quién fue el que me lastimó el pie? Es la gota, dijo, despertando completamente. ¿Cuántas horas hemos estado viniendo desde el teatro? Por la sangre, ¿qué ha pasado en el camino? He dormido la mitad de la noche. No había habido ningún contratiempo ni demora, y habían conducido a casa a buen ritmo. Sin embargo, el juez estaba con gota, también tenía fiebre, y el ataque, aunque muy breve, fue agudo. Y cuando, en unas 2 semanas, remitió, su jovialidad feroz no regresó. No podía sacarse este sueño, como eligió llamarlo, de la cabeza. Capítulo 8. Alguien ha entrado en la casa. La gente comentaba que el juez estaba en los vapores. Su médico dijo que debía ir por 15 días a Buxton. Siempre que el juez caía en un estudio profundo, estaba repasando los términos de la sentencia pronunciada contra él en su visión, en un mes de calendario desde la fecha de este día, y luego la forma usual, y será usted ahorcado por el cuello hasta que esté muerto, etc. ¿Eso será el día 10? No estoy muy dispuesto a ser ahorcado. Sé de qué están hechos los sueños y me río de ellos. Pero esto está continuamente en mis pensamientos como si presagiara una desgracia de algún tipo. Desearía que el día que mi sueño me dio estuviera pasado y terminado. Desearía estar libre de mi gota. Desearía ser como solía ser. No es más que vapores, nada más que un capricho. La copia del pergamino y la carta que habían anunciado su juicio con muchos resoplidos y burlas, la leía una y otra vez, y el escenario y las personas de su sueño surgían a su alrededor, en los lugares más improbables, y lo robaban en un momento de todo lo que lo rodeaba hacia un mundo de sombras. El juez había perdido su energía férrea y su humor. Se estaba volviendo taciturno y moroso. El colegio de abogados notó el cambio, como era de esperarse. Sus amigos pensaron que estaba enfermo. El médico dijo que estaba aquejado de hipocondría y que su gota aún acechaba en su sistema, y le ordenó que fuera a ese antiguo refugio de muletas y cálculos, Buxton. El ánimo del juez estaba muy bajo, estaba asustado por sí mismo y describió a su ama de llaves, habiéndola llamado a su estudio para tomar una taza de té, su extraño sueño en su viaje a casa del teatro de Drury Lane. Estaba hundiéndose en un estado de deyección nerviosa en el que los hombres pierden su fe en los consejos ortodoxos y en desesperación consultan a charlatanes, astrólogos y narradores de cuentos infantiles. ¿Podría tal sueño significar que iba a tener un ataque y así morir el día 10? Ella no lo creía. Al contrario, estaba segura de que alguna buena suerte debía ocurrir ese día. El juez se animó, y por primera vez en muchos días, pareció por 1 minuto o 2 él mismo, y le dio una palmada en la mejilla con la mano que no estaba en franela. ¡Por Dios! Querida brigona, lo había olvidado. Está el joven Tom el amarillo, mi sobrino, ¿sabes? Está enfermo en Harrogate. ¿Por qué no habría de irse ese día tan bien como cualquier otro? Y si lo hace, consigo una herencia por ello. Mira, le pregunté ayer al doctor Headstone si era probable que tuviera un ataque en algún momento. Y se rió, y juró que era el último hombre en la ciudad en irse de esa manera. El juez envió a la mayoría de sus servientes a Buxton para preparar su alojamiento y todas las cosas cómodas para él. Él seguiría en 1 o 2 días. Era ahora el día 9, y el próximo día bien pasado podría reírse de sus visiones y augurios. En la tarde del día 9, el lacayo del doctor Headstone llamó a la puerta del juez. El médico subió las escaleras oscuras hasta el salón.
Era una tarde de marzo, cerca de la hora del atardecer, con un viento del este silbando agudamente por las chimeneas. Un fuego de leña ardía alegremente en el hogar, y el juez Harbottle, con lo que entonces se llamaba una peluca de brigadier, con su roquelaure rojo puesto, ayudaba al efecto resplandeciente de la cámara oscurecida, que parecía toda roja como una habitación en llamas. El juez tenía los pies en un taburete y su enorme y sombrío rostro púrpura enfrentaba el fuego y parecía jadear y hincharse mientras las flamas se expandían hacia arriba y colapsaban alternadamente. Había caído de nuevo entre sus demonios azules y estaba pensando en retirarse del estrado y en otras 50 cosas sombrías. Pero el médico, que era un enérgico hijo de Esculapio, no escuchaba quejas. Le dijo al juez que estaba lleno de gota y que en su condición actual no era juez ni siquiera de su propio caso, pero le prometió dejarlo pronunciarse sobre todas esas cuestiones melancólicas 15 días después. Mientras tanto, el juez debía ser muy cuidadoso. Estaba sobrecargado de gota y no debía provocar un ataque hasta que las aguas de Buxton hicieran ese oficio por él de su manera saludable. El médico no lo creía tal vez tan bien como fingía, pues le dijo que necesitaba descanso y que estaría mejor si se fuera de inmediato a su cama. El señor Jerningham, su valet, lo asistió y le dio sus gotas, y el juez le dijo que esperara en su dormitorio hasta que se durmiera. 3 personas esa noche tenían historias especialmente extrañas que contar. La ama de casa se había librado del problema de entretener a su pequeña niña, en ese momento ansioso, dándole permiso de correr por las salas de estar y mirar las pinturas y la porcelana, con la condición habitual de no tocar nada. No fue hasta que el último destello del atardecer había desaparecido por algún tiempo y el crepúsculo se había profundizado tanto que ya no podía distinguir los colores en las figuras de porcelana, en la repisa de la chimenea o en los gabinetes, que la niña regresó a la habitación del ama de casa para encontrar a su madre. A ella le relató, tras alguna charla sobre la porcelana, las pinturas y las 2 grandes pelucas del juez en el vestidor junto a la biblioteca, una aventura de un tipo extraordinario. En el vestíbulo estaba colocada, como era de costumbre en esos tiempos, la silla de manos que el amo de la casa usaba ocasionalmente, cubierta de cuero estampado y tachonada con clavos dorados, y con sus persianas de seda roja bajadas. En este caso, las puertas de este transporte anticuado estaban cerradas con llave, las ventanas subidas y, como dije, las persianas bajadas, pero no tan completamente que la curiosa niña no pudiera mirar por debajo de una de ellas y ver el interior. Un rayo final del sol poniente, admitido a través de la ventana de una habitación trasera, se proyectó oblicuamente por la puerta abierta y al iluminar la silla brilló con una transparencia opaca a través de la persiana rojiza. Para su sorpresa, la niña vio en la sombra a un hombre delgado vestido de negro. Tenía rasgos oscuros y afilados, su nariz le pareció un poco torcida y sus ojos marrones miraban directamente hacia el frente. Su mano estaba sobre su talón y no se movía más que la figura de cera que había visto en la feria de Southwark. Una niña es tan a menudo reprendida por hacer preguntas y sobre la propiedad del silencio y la sabiduría superior de sus allegados, que al final acepta muchas cosas de buena fe. Y la niña aceptó respetuosamente la ocupación de la silla por esta persona de rostro caoba como algo completamente correcto y apropiado. No fue hasta que le preguntó a su madre quién era este hombre y observó su rostro asustado mientras le interrogaba más minuciosamente sobre la apariencia del extraño, que comenzó a comprender que había visto algo inexplicable. La señora Carwell tomó la llave de la silla de su clavo sobre el estante de lacayo y llevó a la niña de la mano hasta el vestíbulo, con una vela encendida en la otra mano. Se detuvo a cierta distancia de la silla y colocó el candelero en la mano de la niña. «Estoy muy mal», gruñó entre dientes apretados. «Mi pie está en llamas. ¿Quién fue el que me lastimó el pie?» «Es la gota, es la gota», dijo, despertando completamente. «¿Cuántas horas hemos estado viniendo desde el teatro? Por la sangre, ¿qué ha pasado en el camino? He dormido la mitad de la noche». «Mira adentro, Marjorie, otra vez, y trata de ver si hay algo ahí», susurró. «Sostén la vela cerca de la persiana para que su luz pase a través de la cortina». La niña miró, esta vez con un rostro muy solemne,
e indicó de inmediato que él se había ido. Mira otra vez y asegúrate, insistió su madre. La pequeña estaba completamente segura, y la señora Carwell, con su cofia de encaje y cintas color cereza, y su cabello castaño oscuro, aún no empolvado, sobre un rostro muy pálido, abrió la puerta, miró dentro y no vio más que el vacío. Todo un error, niña, ya ves, dijo. Ahí, señora, míralo ahí, se ha ido por la esquina, dijo la niña. ¿Dónde? Dijo la señora Cardwell, retrocediendo un paso. A esa habitación, respondió la niña. Tonterías, niña, era la sombra, gritó la señora Cardwell enfadada, porque estaba asustada. Moví la vela, pero agarró uno de los postes de la silla, que estaba apoyada contra la pared en la esquina, y golpeó el suelo furiosamente con uno de sus extremos, teniendo miedo de pasar por la puerta abierta que la niña había señalado. La cocinera y 2 criadas de cocina subieron corriendo las escaleras, sin saber qué hacer con esta alarma inusitada. Todas buscaron en la habitación, pero estaba quieta y vacía, y no había señal de que alguien hubiera estado allí. Algunas personas podrían suponer que la dirección dada a sus pensamientos por este extraño incidente explicará una ilusión muy extraña que la propia señora Cardwell experimentó unas 2 horas después. Capítulo 9. El juez abandona su casa. La señora Flora Cardwell subía por la gran escalera con un posset para el juez, servido en un cuenco de porcelana sobre una pequeña bandeja de plata. A través de la parte superior de la escalera principal corría una barandilla maciza de roble y, al levantar los ojos accidentalmente, vio a un extraño de aspecto extremadamente peculiar, delgado y largo, inclinado descuidadamente con una pipa entre su dedo y pulgar. Nariz, labios y barbilla parecían caer hacia abajo en una longitud extraordinaria, mientras inclinaba su extraña cara fisgona sobre la barandilla. En su otra mano sostenía una cuerda enrollada, uno de cuyos extremos escapaba por debajo de su codo y colgaba sobre la barandilla. La señora Cardwell, que no tenía ninguna sospecha en ese momento de que no fuera una persona real, y pensó que era alguien empleado en empaquetar el equipaje del juez, llamó para saber qué estaba haciendo allí. En lugar de responder, él se dio la vuelta y cruzó el vestíbulo a un paso más o menos pausado como ella llevaba, al subir, y entró en una habitación a la que ella lo siguió. Era una cámara sin alfombrar ni amueblar. Un baúl abierto yacía en el suelo vacío y, junto a él, la cuerda enrollada. Pero excepto ella misma, no había nadie en la habitación. La señora Cardwell estaba muy asustada y ahora concluyó que la niña debía haber visto el mismo fantasma que acababa de aparecérsele. Tal vez, cuando pudo reflexionar sobre ello, fue un alivio creerlo, pues el rostro, la figura y el atuendo descritos por la niña eran espantosamente parecidos a Pennywek, y este ciertamente no era él. Muy asustada y muy histérica, la señora Cardwell corrió a su habitación, temerosa de mirar por encima del hombro, y reunió a algunas compañeras a su alrededor. Y lloró, y habló, y bebió más de un cordial, y habló y lloró de nuevo, y así sucesivamente, hasta que, en aquellos días tempranos, eran las 10 de la noche y era hora de ir a la cama. Una criada de cocina se quedó levantada terminando algo de su limpieza y, escaldado, por algún tiempo después de que los otros sirvientes, que, como dije, eran pocos en número, esa noche se hubieran ido a sus camas. Era una moza de cejas bajas, rostro ancho, intrépida con cabello negro, que no valoraba un fantasma ni un botón, y trataba a los histéricos de la ama de llaves con un desprecio sin medida. La vieja casa estaba ahora silenciosa. Eran cerca de las 12 de la noche. No se oían sonidos excepto el gemido amortiguado de los vientos invernales silbando agudamente entre los tejados y chimeneas o retumbando a intervalos en ráfagas subterráneas a través de los estrechos canales de la calle.
Las vastas soledades del nivel de la cocina eran terriblemente oscuras, y esta criada de cocina escéptica era la única persona ahora levantada y en movimiento en la casa. Tarareaba melodías para sí misma por un tiempo, y luego se detenía y escuchaba, y luego reanudaba su trabajo de nuevo. Al final, estaba destinada a estar más aterrorizada que incluso la ama de llaves. Había una cocina trasera en esta casa, y desde esta escuchó, como si viniera de debajo de sus cimientos, un sonido como golpes pesados que parecían hacer temblar la tierra bajo sus pies. A veces una docena en secuencia, a intervalos regulares, a veces menos. Salió suavemente al pasillo y se sorprendió al ver un resplandor oscuro saliendo de esta habitación, como si viniera de un fuego de carbón. La habitación parecía densa de humo. Al mirar dentro, apenas pudo distinguir una figura monstruosa sobre un horno golpeando con un martillo enorme los anillos y remaches de una cadena. Los golpes, rápidos y pesados como parecían, sonaban huecos y distantes. El hombre se detuvo y señaló algo en el suelo que, a través de la niebla humante, le pareció, pensó, un cuerpo muerto. No observó más, pero los sirvientes en la habitación cercana, despertados de su sueño por un grito espantoso, la encontraron desmayada en el suelo, cerca de la puerta donde acababa de presenciar esta visión espantosa. Sorprendidos por las afirmaciones incoherentes de la chica de que había visto el cadáver del juez en el suelo, dos sirvientes, habiendo buscado primero en la parte baja de la casa, subieron algo asustados a preguntar si su amo estaba bien. Lo encontraron no en su cama, sino en su habitación. Tenía una mesa con velas encendidas a su lado y se estaba vistiendo de nuevo. Y juró y maldijo a todos con su viejo estilo, diciéndoles que tenía asuntos y que despediría inmediatamente a cualquier bribón que se atreviera a molestarlo de nuevo. Así que dejaron al inválido en su quietud. Por la mañana se rumoreaba aquí y allá en la calle que el juez estaba muerto. Un sirviente fue enviado desde la casa a 3 puertas de distancia por el consejero Travers para preguntar en la puerta del juez Harborough. El sirviente que abrió estaba pálido y reservado y solo dijo que el juez estaba enfermo. Había tenido un accidente peligroso. El doctor Headstone había estado con él a las 7 de la mañana. Habían miradas esquivadas, respuestas cortas, rostros pálidos y ceñudos, y todas las señales habituales de que había un secreto que pesaba gravemente en sus mentes, y que el momento de revelarlo aún no había llegado. Ese momento llegaría cuando el forense había llegado, y el escándalo mortal que había caído sobre la casa ya no podía ocultarse. Porque esa mañana encontraron al señor juez Harborough colgando por el cuello de la barandilla en la parte superior de la gran escalera y completamente muerto. No había la menor señal de lucha o resistencia, no se había oído un grito o ningún otro sonido que indicara en lo más menos violencia. Había evidencia médica que mostraba que en su estado atrabilar era bastante probable que se había quitado la vida. El jurado determinó consecuentemente que era un caso de suicidio. Pero para aquellos que conocían la extraña historia que el juez Harborough había relatado al menos a 2 personas, el hecho de que la catástrofe ocurriera la mañana del 10 de marzo parecía una coincidencia sorprendente. Unos días después, el bombazo de un gran funeral lo acompañó a la tumba, y así, en el lenguaje de las escrituras, el hombre rico murió y fue sepultado. Fin del relato. Audiolibro creado por Juan José Abenza para rincondejuanjo.blogspot.com. Encuentra más en el podcast Los audiolibros de Juan Holmes.